Así que tenemos esa ecuación que dice que la pérdida por fricción son igual a un factor de fricción por la razón de la longitud al diámetro de la tubería por velocidad al cuadrado promedio, la velocidad promedio al cuadrado sobre 2G. ¿Ok? Y eso es lo que se muestra en el diagrama de Moody. ¿Ok? Vamos a fijarnos en el flujo laminar. Flujo laminar es menor de 2000, de este lado hacia acá, y como puede ver es una línea en una gráfica logarítmica. Eso se convierte en esta línea que está aquí, que tiene nada más y nada menos que la ecuación de 64 sobre el número de Reynolds. ¿Ok? Que es lo que acabamos de derivar en el slide anterior. Ahora vamos a mirar los flujos turbulentos. En el caso del flujo turbulento no hay solución. Le puse esta visualización aquí para que se diera cuenta de que a medida que aumentamos la rugosidad, el flujo se vuelve más turbulento. Y es por esto que venimos a esta parte en el número de Reynolds. Vamos a hablar un poquito de la rugosidad y vamos a expresar aquí rapidito que no hay solución analítica, pero sí sabemos que esas pérdidas por presión, esas pérdidas de presión, que son pérdidas por fricción, son una función de muchas cosas, al igual que el flujo laminar, del diámetro de la tubería, la velocidad promedio, longitud de la tubería, viscosidad del fluido, densidad del fluido y en este caso también la rugosidad. ¿Ok? Y como hablamos, esas pérdidas, o delta H también le dijimos, son iguales a un factor de fricción por L sobre D por esa velocidad al cuadrado sobre 2G. ¿Ok? Y ese factor de fricción es lo que tenemos en el diagrama de Moody. En el caso de flujo laminar era 64 sobre el número de Reynolds. En el caso de flujo turbulento es más complicada la cosa. Por ejemplo, vamos a mirar unas cuantas cosas aquí. A medida que aumentamos la rugosidad, que está en este eje, rugosidad relativa, porque es dividida entre el diámetro de la tubería, a medida que aumentamos la rugosidad, mira que el flujo se me vuelve turbulento más temprano en el número de Reynolds. ¿Ok? A medida que esa rugosidad es más pequeña, pues es luego en el número de Reynolds que se me vuelve totalmente turbulento. Y estas ecuaciones para todas estas líneas que están dadas aquí están dadas por la ecuación de Colebrook. En su manual hay otras cuantas ecuaciones para flujo turbulento también. ¿Ok? Así que de la forma que vemos este diagrama es número de Reynolds en la horizontal, rugosidad relativa en el vertical a mano derecha, y donde usted encuentre esa línea con el número de Reynolds, sigue hacia la izquierda para encontrar su factor de fricción. Y ese es el factor de fricción que luego va a esta ecuación de Darcy-Weisbach. El procedimiento experimental para esta experiencia de laboratorio consiste primero pues de unos objetivos. Los objetivos son estudiar la variación en la pérdida de energía mecánica de un flujo permanente, un flujo steady, a través de un conducto circular, en este caso es una tubería. Observar la existencia de este flujo laminar y turbulento del cual ya hemos hablado y comparar las ecuaciones para esos cómputos del factor de fricción tanto en el flujo laminar como en el flujo turbulento. El equipo experimental que van a estar utilizando está mejor descrito en el video de Luis, pero aquí rápidamente se los pongo. Usted va a estar usando rotámetros para medir el flujo, va a estar usando un manómetro también para medir la diferencia en presión, va a estar usando un transductor de presión diferencial, que es otra forma como va a estar midiendo la presión. Importante, el diámetro de la tubería, 3 milímetros, y la longitud de la tubería, 524 milímetros. ¿Ok?
Hay dos procedimientos experimentales, primera parte y segunda parte. La primera parte es con el transductor electrónico, la segunda parte es con el manómetro. Y consiste más o menos en lo siguiente, es en abrir la válvula de flujo y medirla con el rotámetro, luego medir la diferencia de presión, ya sea en el transductor o en el manómetro, y luego cerrar la válvula y repetir las mediciones para entonces tener mediciones en cada uno de los en distintos números de Reynolds, ¿ok? Y recuerde medir la temperatura durante el experimento para que pueda calcular viscosidad y densidad. Aquí está el procedimiento para la segunda parte, que es similar. Y en los resultados requeridos, vamos a hablar un poquito de esto. Usted va a calcular EC, que en su manual es el gradiente de presión, y le dicen cómo calcularlo, ya sea para el manómetro o el transductor. Va a calcular la velocidad promedio, que ya hablamos de ella, es el Q sobre área. Va a calcular el número de Reynolds, que también hablamos de él, velocidad promedio por el diámetro de la tubería dividido viscosidad dinámica. En cinemática, y el factor de fricción experimental. En su manual también le dicen cómo sacar este factor de fricción experimental. ¿Ok? Luego de esto, usted va a hacer una curva de ese gradiente de presión o gradiente hidráulico en función de V, de la velocidad promedio, y le debe de dar algo parecido a esto. Le piden que identifique los números de Reynolds, que identifique la parte laminar, la parte de transición, la parte turbulenta, y usted tiene que sacar algo parecido a esto. Luego le dice que lo haga también en gráficas logarítmicas. Lo que tiene que hacer es en Excel utilizar ejes logarítmicos en vez de ejes lineales normales. ¿Ok? Luego le dice que calcule la viscosidad experimental. Para la viscosidad experimental, usted ya sabe, se lo dieron en el manual, que S es igual a delta H sobre L, y eso es igual a 32 mu gamma sobre D cuadrado por V. ¿Ok? Así que si usted tiene a S en el eje de Y y V en el eje de X, pues la pendiente de esa línea va a ser K, ¿ok? Y va a ser esto que está aquí, ¿ok? Así que entonces K tiene que ser igual a 32 mu gamma D cuadrado, y si usted despeja eso para mu, le da un mu experimental de K, que es la pendiente de la línea, gamma, perdónenme, D al cuadrado sobre 32. ¿Ok? También le pide el exponente de V. Para calcular el exponente de V, es importante recordar o ir a su módulo de autoinstrucción, porque esto lo va a hacer con los logaritmos, con el papel logarítmico y con la regresión a mis mediciones en papel logarítmico o en escala logarítmica, ¿ok? Donde el logaritmo de S tiene que ser igual al logaritmo de C más N logaritmo de V, ¿ok? Donde C es el intercepto en Y N es la pendiente. ¿Ok? Y usted sabe que ese delta H sobre L, que es, ¿verdad?, 32 mu gamma D al cuadrado por V, ese exponente de V, ¿qué es? En un flujo laminar, ese exponente de V es 1, ¿verdad? V a la 1. ¿Ok? A usted esto le tiene que dar, para el flujo laminar, cerca de 1, ese exponente, esa N. ¿Ok? Para flujo turbulento, le debe de dar, ya esto no aplica, le debe de dar algo parecido a entre 1.7 y 2. Y eso es para flujo turbulento. ¿Ok? Porque ya no es lineal la relación. ¿Ok?
Y eso es lo que tenemos. Mucha suerte en el experimento de esta semana.